follow the sun, and which way the wind blows. Mi nombre es Ana y soy la directora del cole de Belesar. En mi opinión, el punto fuerte de este cole es que los profes formamos una familia. Basamos nuestra relación en el respeto, pasamos mucho tiempo juntos, tanto en el cole como fuera del cole, compartimos muchos momentos de ocio. El tener una relación tan estrecha entre nosotros se traduce en nuestro propio bienestar emocional y en el bienestar emocional también que le transmitimos a las niñas y a los niños. En Belesar nuestros principales valores son el respeto entre todas las niñas y todos los niños, el respeto por la diversidad y luego la convivencia que existe entre los distintos cursos. A mí lo más importante que me parecía en este colegio y me encantó fue la amabilidad de todos los profesores y las profesoras de este colegio, porque son muy amigables y nunca te dejan a un lado, nunca se olvidan de ti, siempre están pendientes de la gente. Hola, soy María, la profe de sexto. Vine a vivir a Belesar y aún no estaba trabajando aquí y me enamoré de este colegio cuando vine a votar y vi una exposición que había sobre el caballo, donde había trabajos de los niños desde 3 añitos hasta sexto de primaria. Lo que más me gusta de Belesar es que somos como una gran familia. Este cole no tiene escaleras, entonces todas las aulas dan al patio central y todos nos conocemos. Mi vocación viene ya desde muy pequeñita. Tenía 4 años, me encantaba jugar a las profes con mis muñecas y con el paso del tiempo me di cuenta que me encanta la docencia porque me gusta estar con los niños, disfruto cuando los veo divertirse aprendiendo, me encanta trabajar con mis compañeros, compartir experiencias y Belesar es un centro que se presta para este tipo de actividades. Como en el cole hay muy buen ambiente, cada vez que viene un compañero o compañera nuevo lo integramos con mucha facilidad y se encuentra muy a gusto y siempre aporta cosas nuevas y frescas para que el colegio mejore. Todos los años tenemos un proyecto común de centro. Este año, por ejemplo, es Belesar los Camiños de la Memoria. O meu nome é Pablo e son mestre de segundo de primaria. Normalmente estou en primeiro ciclo cos nenos máis pequeniños de primaria a partir dos 6 anos. Dos elementos máis importantes dos que eu podo falar, non? Dentro do que sería este primeiro ciclo, un deles ten relación coas matemáticas, non? E a aproximación á numeración a través da manipulación, que é algo que moitas veces os libros de texto mellor non reflexan tanto ou non traballan tanto porque está dunha forma máis abstracta e lingüística. A min gustame facer moito fincapé niso, no traballo con materiais e que o alumnado interiorice o concepto de magnitude real e experimente. Intento seguir o método ABN, que traballa moi ben a numeración e o cálculo mental, que logo despois son a base para toda a matemática a que os nenos e as nenas van a acceder. No campo das linguas, en primeiro ciclo doulle moitísima importancia á oralidade. Comezamos sempre, eu leollos un conto ao chegar e falamos moito. Intento escapar da idea de que estamos perdendo tempo se estamos falando, porque a oralidade para o alumnado é o elemento máis sinxelo de acceder á lingua. Como terceiro elemento que eu lle dou moita importancia na miña aula é que me gusta que cada neno e cada nena comprendan que a diferencia, non? Este elemento de atención á diversidade e da diferencia como algo positivo e enriquecedor. Intento transmitirlles a través da discusión, falando moito con eles, na xestión dos conflictos, que cando nos enfrentamos a alguén que é diferente é interesante poñerse na piel desa persoa e entendelo como algo rico e de un xeito comprensivo. Gústame pensar na educación como a formación ou a configuración ou a contribución á configuración de futuros cidadáns no mundo en donde todos e todas temos unha responsabilidade para construílo nun entorno de paz. Lo que más me ha gustado de este colegio es que está en la naturaleza y pues vamos a la montaña, hacemos muchas cosas fuera. Hi, I'm teacher Natalia and this is the English class. Para mí es muy importante el aprendizaje a través del movimiento y de la expresión oral. Además, yo integro las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, en mi aula, a través de la pantalla interactiva. A través de las TICs
el alumnado se motiva, tiene acceso a otro acento distinto de la teacher y disfruta aprendiendo. Este año empecé con una dinámica nueva que es Flexible Sitting. Entonces, el alumnado cuando entra en mi aula, bueno, primero nos saludamos fuera, uno por uno, y después tienen que ir a un rincón. El rincón está establecido en este póster de United Kingdom, que es los sofás. A la semana siguiente irían a Canadá. De Canadá irían a USA, donde están las peoples. De USA es el rincón de Australia. Australia pasaríamos a India y a la siguiente semana a Jamaica, es el último rincón. En mi clase la comunicación oral es súper importante. Entonces, la mayor parte de los juegos giran en torno a la comunicación oral. Aquí tenéis distintas propuestas. Son juegos que les gustan mucho a ellos, pueden ser en pareja, como estas Communicative Folders. Luego tenemos Kaboom, Speaking Cards, donde tienen que leer y escoger la opción correcta. Bueno, un clásico, los bingos, Speaking Cards de superlativos. Luego Tarsia, que es una especie de puzzle que tienen que cooperar, porque es la idea, ¿no?, de estos rincones, cooperar en grupo para resolver distintas propuestas. Aquí tenemos a Sound Monster, que nos ayuda a descubrir los sonidos de la lengua inglesa y nos trae sus cajitas con sonidos que tenemos que descubrir y repetir. Cheers. Ola, son Pablo, o profesor de Educación Física. Un dos meus obxectivos cos nenos e as nenas é que adquiran hábitos saudables para o resto da súa vida, a través de prácticas divertidas, de hábitos alimentarios. O principal recurso metodolóxico nas sesións é o xogo, xa que para eles adquire un papel imprescindible polo seu carácter motivador e anímaos e motívaos de cara a mellorar en todas as súas habilidades. Tamén intento proporcionarlles recursos para que poidan facer fora do ámbito educativo, como poden ser os xogos que practicaban os seus avós e aboas, actividades lúdicas interesantes que non coñeceran, tarefas no medio natural, ou, por exemplo, algúns con material de refugallo. Para min, a contorna supón unha enorme sorte e motivación, xa que podo impartir unha unidade didáctica inteira na que os alumnos descubren a natureza a través da actividade física, coñecen rutas de senderismo, camiños e demais. A mí lo que más me gustó de este colegio es el buen rollo que hay entre todas las clases, al estar todos juntos, que no hay ningún problema con jugar todos juntos, seas de donde seas, si tienes algún problema todos nos apoyamos. O meu nome é Iria e son a titora de primeiro de primaria. Dende moi pequeniña encantaban as matemáticas e é quizás o que máis me gusta ensinar. E polo tanto intento investigar, ver distintos métodos, que se Montessori, que se ABN, para que eles e elas, para que os nenos e nenas lles sexan máis doado aprender matemáticas. E moitas veces cometemos erros, porque eso sucede, pero moitas veces é positivo para eles. Elas consiguen aprender matemáticas dun xeito fácil e cómodo para a súa idade. Para min é moi importante que coas matemáticas non teñan medo, que aprendan de forma lúdica, de forma manipulativa, pero que queran facer matemáticas. A nivel lectoescritura ou lectura e escritura, que agora se separan moito, quero que lean moito porque é a súa maior aprendizaxe. A partir da lectura saben escribir, saben coñecer novos mundos, saben expresarse. A escritura é importante tamén, sobre todo na minúscula agora en primeiro que comezan a querer producir, pero sobre todo con acompañamento, con cariño, que non lle collan ese medo, esa inquietude de non saber escribir, que queran producir todo o que as súas ideas queran transmitir. En as ciencias me gusta traballar proxectiños de que eles, a partir dun tema que estamos falando, teñen que crear, teñen que facer a súa propia libreta, o seu propio traballo recollendo información, porque aínda que son pequenos, son moi capaces de facer máis do que parece. Lo más importante para mí es que en este colegio nunca te vas a aburrir. Estarás siempre con tus compañeros que te apoyarán, siempre hay actividades que hacer y estas actividades y estas cosas que hacemos en el colegio son cosas que nunca olvidaré. El Departamento de Orientación tiene como objetivo dar respuesta a cualquier necesidad que surja en el centro.
necesidades que pueden ser de tipo afectivo, emocional, psicológico, educativo, no solo de los niños y niñas, por supuesto que forman parte del cole, sino también del profesorado, de las familias, de todos los que formamos el cole de Belesar. Como profe de este centro me gustaría pensar que le podemos ofrecer una respuesta a todas las niñas y niños de este cole, del tipo que sea, como niña que yo me siento tímida, vulnerable, pues tenemos niños y niñas tímidos y tímidas y vulnerables. Por eso creo que ellos deben venir al cole contentos, sentirse acogidos por nosotros y por nosotras, queridos, que disfrutemos con ellos, que ellos disfruten de nosotros. En definitiva, darles una respuesta como cole que los entiende, que los comprende y que los quiere. Desde el Departamento de Orientación, para nosotros es muy importante que los niños y las niñas se sientan libres y totalmente que sean como ellos mismos son, naturales, sin tener que esconder nada, que puedan venir a nosotras y se vean totalmente acogidos con muchísimo cariño, por supuesto. Lo más importante para mí es que cuando es carnaval o festivos así que hacemos fiestas, pues siempre nos curramos mucho las actuaciones y tal, y es muy divertido hacerlas. Soy Olaya, la profe de música y danza del cole de Belesar. Bueno, de mi asignatura yo lo que destaco es principalmente el desarrollo de la creatividad. Bueno, además es una de las asignaturas que entronca pues, con el resto para trabajar temas transversales que muchas veces son complicados de trabajar. Es un área muy versátil. A través de la expresión corporal, a través del trabajo rítmico, la experimentación instrumental, con la voz, con objetos sonoros, pueden descubrir un tipo de lenguaje que no da otras asignaturas. Trabajamos un poco a través del juego. En definitiva, se trata de que ellas y ellos puedan dar su opinión sin miedo al juicio. Todo vale, todo se puede trabajar, y a partir de una idea que pueda parecer de entrada una locura, pueden salir cosas espectaculares. Yo creo que también se le da mucha importancia a la exposición en público. Hay niños un poco más valientes para esto, o menos, pero dentro de sus posibilidades, que cada uno trate de presentar su papel y que encuentren una expresión genuina y propia. Parece muy importante que los niños y las niñas sean capaces de exponerse al público, de transmitir ideas, sensaciones, sentimientos, porque es una parte importante y fundamental hoy día ser capaz de transmitir información, ¿no? Entonces esto tratamos de hacerlo a través de diferentes festivales que a veces parten del profesorado, pero otras veces parten de los alumnos, pues varias veces al año. Para mí lo más importante de este colegio ha sido donde estamos, porque podemos hacer excursiones yendo a la montaña y todo eso. Hola, yo soy Ana, soy la profe de infantil de 3 y 4 años, y para mí esta etapa es una de las más importantes de nuestra educación. Lo que más me gusta en el mundo es que estas niñas y estos niños vengan contentos al cole, con ganas de aprender, y que sepan que este es un sitio donde también se van a divertir. En este aula se trabaja sobre todo con material manipulativo que elaboramos desde aquí, desde el cole, o bueno, que utilizamos también pidiendo la colaboración de las familias, que participan muchísimo con nosotros, aportando materiales, acompañándonos pues, en charlas, en actividades al aire libre, y bueno, un poco entre todos, entre la comunidad educativa, pues hacemos escuela. Una parte muy importante para mí en el trabajo de aula es incorporar a las familias en el proceso. A partir de una charla que una mamá vino a darnos sobre las abejas, bueno, se generó cierto interés y preparamos un proyecto que va a durar pues, a lo largo de todo el curso. Este proyecto tiene una fase 0 porque estamos empezando ahora con él, que es la de los bicharracos. Por eso tenemos aquí esta mesa donde libremente las niñas y los niños se acercan y con este tipo de materiales pues adquieren ciertos conocimientos de lectura, de escritura, de lógico-matemática, observación. Son a profe Rosa, de Educación Infantil de 5 anos. Levo xa moitos anos de docencia e o meu camiño na educación infantil
comezou dende hai moi pequerrechiña, porque sempre que xogaba cos meus amigos, o que máis me gustaba no mundo era xogar a mestras e a mestres. Así que penso que sempre tiven clarísimo que era o que me gustaba ser de maior. Unha das cousas máis importantísimas que descubrín e coa que me sentín como máis entusiasmada foi co enfoque constructivista. Cando comecei coas miñas sesións con Miriam Nemirovsky nos grandes proxectos en Santiago, Burgos, Oviedo, Granada, a miña forma de ensinar tivo que cambiar sustancialmente, pero descubrín que era maravilloso, porque era unha forma de traballar completamente diferente en a que se ten en conta principalmente que os nenos son os protagonistas da súa aprendizaxe. Nestas cidades tan temperadas hai que ter tamén en conta a importancia de ensinarlle os límites. Por que? Porque eles, lóxicamente, teñen que estar na súa loita por conseguir facer sempre o que queren, que o seu traballiño, en realidade a súa tarefa, buscar sempre facer o que lles gusta e o que lles apetece. Pero nós, para educarlles para a vida, temos que marcar os límites para que aprendan que isto sí, isto non, isto é bo para min, isto non é bo para min. Los profes y las profes son guays y hacen que nos sintamos únicos.